importantes que interesan recomendar. Se elabora sobre la base de las variables que conforman la hipótesis y quedan desagregadas las variables que conforman la hipótesis y que son desagregadas y analizadas conforme se desarrolla la investigación. Cuando ustedes van a plantear un caso, lo primero que se debe de sacar son todos los supuestos, ¿verdad? Partimos de los supuestos, eso es lo que se conoce en la investigación como variables. Entonces los supuestos le permiten a ustedes formular una hipótesis, ¿sí? Con la hipótesis trata, ustedes tienen sus objetivos trazados, tienen sus supuestos, ahí está esa hipótesis, entonces ahí van a ver si eso es funcional o no. La hipótesis solo tiene dos respuestas, o es verdadera o es falsa. A eso se refiere la guía. Son las variables que son supuestos en derecho. Por favor, lo siguiente. Diario de campo, llamado bitácora o fiel diario, es un cuaderno en el que el investigador va anotando con frecuencia, día a día, todos los hechos que acontezcan en una visita al terreno, exploración u observación que valga la pena considerar para la propia investigación. Esa bitácora que ustedes tienen es donde reflejan todo lo que ustedes hacen en el día. Ustedes tienen agenda de trabajo, ¿sí? Algunos llevan su agenda de trabajo, tienen que hacer esto, A, B, C, tienen 2, 3, 4, 5, 7 actividades. Entonces todas esas actividades que ustedes realizan en el día, esa se llama una agenda de trabajo. Administración e investigación se llama bitácora. De hecho, los ingenieros en el trabajo de campo le llaman una bitácora, ¿verdad? Es una memoria, pues, la que se hace de lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Por lo que hicieron en el día. Sigamos. Ficha de registro o carpeta de observación. Se registran observaciones de manera sistematizada. La acumulación de hojas conforma una carpeta que se convierte en una técnica de observación narrativa y descriptiva, que consiste en registrar el lenguaje habitual y espontáneo, las actividades propias y ajenas. ¿Se recuerdan ustedes cuando ahora ya casi no se usa eso? Hacer fichas para estudiar, sí. Se llaman fichas de memoria. Eso es para hacer resúmenes. Ya los estudiantes cambiaron la ficha por el chivo, ¿verdad? Una vez encontré un chivo tan bien hecho que saben que felicité a ¿no? Tan bien hecho. Le dije que me lo regalara. ¿Por qué? Primero quiero saber cuánto tiempo le llevó a hacer. Una semana. Entonces le dije, mire qué capacidad de síntesis la que tiene. Es una cosita así, iba a meter el televisor, lo sacó, una cosita así pequeña. Tiene paciencia, tiene capacidad, tiene síntesis, tiene todo eso. Yo le aseguro que si usted entra solo, si el examen lo gana. De todos modos, yo lo había agarrado yo. No lo rompí. No quise que viera el nombre de la persona. Sígase examinando, porque fue un esfuerzo lo que hice. Entonces la ficha la cambiaron por eso, por los chiquitos. Eso ya casi no se usa. Más que todo lo que se usa es ficha bibliográfica, solo para tener la referencia de los libros que uno utiliza cuando está haciendo investigaciones y quiere estudiar. Digamos. Otros instrumentos auxiliares de la observación, fichas de registro, mapas, croquis y otros medios audiovisuales, cámaras fotográficas, cámara de video, etc. Eso se refiere a todo lo que ustedes puedan utilizar para la investigación que van a hacer. El registro, lógicamente, si hay que los mapas o la ubicación donde ustedes van a trabajar, los videos hoy en día, el teléfono, hoy el teléfono es de los teléfonos inteligentes, de media gama para arriba, le dan a ustedes todo, le dan ubicación, sacan fotografías o cuando ustedes van a lugar, ahí se pueden meter a googlear. Si necesitan saber población, se van a buscar la parte del mundo, o sea que ustedes ya tienen todo eso en un aparato para poderlo hacer. Que pongan el teléfono celular como instrumento auxiliar de trabajo, ahí está hecho, porque le da todo, ¿no? ¿Sí? El cuestionario, definición, es un instrumento que sirve. Entonces ya hablamos que para investigación hay tres. Hablamos de la observación que acabamos de terminar. Ahorita estamos entrando al cuestionario y el tercero que va a ser la entrevista. Es un instrumento que sirve de ayuda para obtener información deseada, sobre todo a escala masiva.
Lo que se pretende es obtener respuestas a las preguntas previamente elaboradas, significativas para la investigación social, que se realiza y se aplica al universo como muestra y se utiliza para ello el formulario impreso. Es un instrumento de la investigación de campo que consiste en un formato de preguntas estructurado para facilitar la tabulación, síntesis y análisis de resultados. Aplicar el cuestionario a la totalidad de elementos de un universo o población se denomina censo. Es el cuestionario que se aplica a una muestra, es decir, una parte del universo, y se le denomina encuesta. El cuestionario es utilizado principalmente en la investigación cuantitativa. Vean, cuando hacemos nosotros un cuestionario, yo les decía que hay diferentes tipos de cuestionarios. Lo importante que es para recoger información, ¿sí? Esa es una de las mejores herramientas. ¿Por qué se dice que sirve para hacer investigación cuantitativa? Cuando ustedes hacen preguntas cerradas, que esa se puede contar, ¿sí? Porque hacer cuestionarios con pregunta abierta, eso da más para una entrevista. Cuando ustedes quieren explorar más el pensamiento de una persona. La entrevista normalmente, la diferencia entre una cosa y otra es que el cuestionario puede ser, por ejemplo, el censo poblacional. ¿Cuántas personas viven en esta casa? No sé, y lo que les interesa es el número. ¿Cuántos trabajan? Preguntas así muy... Para el trabajo que ustedes van a hacer, me interesa el cuestionario. ¿Sí? Entonces, ese es un instrumento que se hace de menor a mayor. Normalmente los cuestionarios deben de llevar un orden cronológico, es decir, primero generalizan ustedes hasta llegar particularmente al tema lo que les interesa saber, ¿verdad? Pero las primeras preguntas que ustedes formulan es para saber si la persona conoce. Por eso les decía yo a ustedes que su trabajo lo van a hacer con temas reales, temas que se saben y que se oyen. Vieron el corredor de la nutrición, salió. Yo lo vi en una noticia ayer en el Quinto Poder. Uy, ahí pueden ver ustedes ahí en esa noticia, la buscan y se van a dar cuenta que ahí está, a 54 kilómetros tenemos ese problema hoy. Yo lo vi en una noticia, y así como eso, agarran una noticia de esas y comienzan a buscar ustedes información, ¿verdad? Y de ahí, porque esa información la lee cualquiera, ¿sí? No van a buscar ustedes aquellos grandes temas y eso de buscar tratados, eso de buscar cosas que muchas personas no entienden eso, ¿verdad? Entonces hay que usar lenguaje, como es un lenguaje coloquial, ¿verdad? Temas de actualidad y temas que todo el mundo los conoce. Venga, pues, ahí sacan un montón, ahí hay de todo, ¿sí? Entonces les decía yo a ustedes, el cuestionario para mí es el mejor instrumento que hay. La entrevista se hace, por ejemplo, si ustedes van a un evento académico, van a una conferencia, entonces ahí está la persona hablando, expone sobre el tema. Claro, la persona que pregunta tiene que saber también qué es lo que está preguntando, ¿verdad? Si no, le pueden contestar cualquier cosa. Entonces el cuestionario es un poquito más dividido, es más amplio de usar y se puede usar. O así como pueden sacar una muestra pequeña, las muestras buenas son del 10% para arriba, aunque hoy ya se usa de un 15 o un 18. Yo les dije que a ustedes ya les di un dato que quiero 50 por cada grupo, ¿verdad? En su tema, digamos. Clases de preguntas. Hay 3 criterios, según el grado de libertad de la respuesta. Preguntas abiertas. La persona interrogada puede responder libremente, responde de una manera descriptiva o explicativa. Esto quiere decir que ustedes les hacen una pregunta y pueden contestar. ¿Qué opinan ustedes de los homicidios en Guatemala? Se suelta, ¿verdad? ¿Qué opina usted ahorita el decreto de protección especial que se dio a cierta parte del género? Ahí ya se quedan pensando, porque quizás no lo conozcan, ¿verdad? Entonces hay que ser uno, como dicen, no chabacán, sino hablar uno como fuerte, diría yo. Por eso ya se dieron cuenta que el derecho latín ya casi no se usa. Por una sencilla razón, que hablamos castellano, ¿no? Antes los privados hacían, pensaban que los temas pendejadas, solo por ser coloquiales. Ustedes ven ya en los últimos, ya ven ustedes hoy en día las
memoriales, las demandas, las denuncias, las querellas, ya casi no llevan eso. Ya todo eso. Porque no es eso lo que interesa, sino la licencia, ¿verdad? Antes, un amparo en la CC, el que escribía 20 hojas, 40 páginas era bueno. Ya no hay regla, ¿verdad? Eso se puede hacer en 7 páginas, o sea, 3 hojas y media, suficiente, porque va uno directo a lo que quiere. Entonces, el problema de la pregunta abierta, como les digo, es bien difícil cuantificar, porque se habla tanto, al final es más fácil que ¿sabe usted esto? Sí, va, no, ¿me entienden? Ese es cuanto abierto. Digamos. Preguntas cerradas. Las respuestas son opciones para que se seleccione, puede ser dicotómicas. Admiten 2 posibilidades de respuesta. Politómicas. Permiten 3 o más posibilidades de respuesta. Mixtas. Son las combinaciones de abierta y cerrada. Sí, miren, la mejor es la de 2 respuestas, para mí. ¿Está usted de acuerdo que la canasta básica va a subir, sí o no? Sí, ha subido, pues. Usted sabe el tema, va a decir que sí. ¿Está consciente usted que hay delincuencia en el país? Sí. ¿Eso se puede cuantificar? Sí. ¿Se puede medir o no? Sí. ¿Se puede crear un número ahí? Sí. Ya que a usted le pregunten por qué, eso es historia, ¿va? Esas son las listas, ¿va? Usted dice sí y explica por qué, usted dice no. No, son las pero así se lo resumo. Sigamos. por la función que cumplen en el cuestionario, las preguntas del filtro. Están formadas por 2 o más preguntas. La primera dará la pauta para contestar las siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Ahí terminó, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de una pregunta de filtro es, por ejemplo, ¿qué les podría decir yo? Ustedes dicen, no pueden pasar a la pregunta 2 si no contesta la pregunta 1. Es cuando una pregunta tiene relación con otra. Por eso les decía, los cuestionarios hay que estructurarlo bien, porque si en la parte general la persona sabe responder es porque sabe qué le está preguntando. Pero si le dice no sé, pongan ustedes que una pregunta así muy abierta en cuanto a muy general, pero es cerrada en cuanto a respuesta. Entonces si la persona le dice a usted tal cosa, no sé, entonces muy difícilmente le va a poder seguir contestando, porque usted lo que está haciendo es cerrar. De lo general usted va a lo particular, ¿verdad? Entonces no pueden pasar a una etapa si no saben hacer la anterior etapa. Como el derecho tiene fases, fase 1, fase 2, fase 3. A usted se le está cambiando el proceso, dice paga, y ahí se va. 3 meses para investigar y ahí van a la etapa intermedia. Presentan las pruebas del Ministerio Público. Bueno, esto y esto y esto, sí va a dar la siguiente. Así es eso, y así funciona también eso, las preguntas de filtro. Porque una pregunta de filtro lo que viene a hacer es, primero, la pureza del cuestionario. Y lo más importante, lo segundo, el conocimiento de la persona o cuestionada o entrevistada. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Las preguntas de control, formadas por 2 o más cuestiones, tienen como fin comprobar si el interrogado conoce acerca del tema o si es verídica su respuesta anterior. ¿Por qué les decía que tiene que ser bien estructurado su cuestionario? Porque todo esto tiene relación. En un cuestionario bien planchado ya aparece todo. Primero que es cerrada, segundo tiene filtro y segundo control, que es el conocimiento, ¿verdad?, de la persona a la cual ustedes le están pasando su cuestionario. ¿Sigamos? Según la naturaleza de lo preguntado, subjetivas, se realizan sobre el criterio, opinión o valoración de una situación o un asunto. Objetivas, están encaminadas a buscar información independientemente de los puntos de vista o motivaciones de los cuestionados. Vean, las primeras, como un cuestionario cualquiera, ustedes van a contestar su punto de vista. Si ustedes dicen que eso es verde, verde. Cuando es algo muy subjetivo en mi punto de vista. Ahora,
cuando hay una pregunta o un cuestionario muy objetivo, ahí esas son más dirigidas a personas que tienen mucho conocimiento del tema. ¿Me explico? Para que no demos solo una respuesta por quererla dar, o damos una respuesta según lo que hemos oído nosotros o hemos visto en los medios, en la televisión, donde sea. Una pregunta objetiva, esa se le puede hacer solo a aquellas personas que tienen mucho conocimiento del tema, porque le van a decir lo que realmente es, no lo que ellos piensan. ¿Sí? Sí. Reglas básicas para construir un cuestionario. Número 1. Hay que partir de la hipótesis y dentro de ella los indicadores de cada variable de investigación que se realiza. Eso se refiere al tema. Ustedes armaron una hipótesis porque ese tema les interesa. En su tesis que ustedes van a hacer cuando terminen acá, ustedes ahí cuando están haciendo una introducción, ustedes van a decir que su trabajo de investigación o de tesis está hecho en base a la hipótesis planteada, a lo cual ustedes determinaron que sí, efectivamente, esto y esto. ¿Entienden? Eso es por el tema. Número 2. Demandar la cooperación de los individuos a encuestar a través de señalar la importancia de la información. Vuelvan a repetir. Demandar la cooperación a los individuos a encuestar a través de señalar la importancia de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que primero usted le explica a la persona por qué va a pasar este cuestionario, cuál es la importancia de hacer eso y lo valioso que va a ser para usted obtener información de parte de él o de él al que usted está pasando su cuestionario. Número 3. Capacitar a los encuestadores como se pasa a un número grande de individuos, cumplir los pasos programados, la información debe ser verídica, las preguntas deben ser claras, deben utilizar términos comprensibles. A eso se refiere a la persona que va a ir a hacer el cuestionario. Y digo, primero tiene que capacitarlo porque muchas veces esas cosas me las llevo y las llevo en mi casa. ¿Sí? O algunas veces uno se topa con personas que sí saben más del tema y vuelven a repreguntar eso. Usted me pregunta esto y por qué yo le pregunto a usted esto. O sea que capaz la persona que va a trabajar ese cuestionario, que va a estar en esa actividad de campo, tiene que conocer el tema, porque si no le pueden dar vuelta también, ¿verdad? Entonces, eso no me interesa por él. O sea, usted no logra convencer a la persona. Entonces, eso también se ve en la vida, en la práctica, eso se da. Puede ser que ustedes se encuentren o le pasen un cuestionario. Alguien les va a decir, mire, pero esa pregunta, ¿por qué no esto y esto mejor? ¿O puedo agregar yo algo? No sé. Porque eso se encuentra. Entonces, hay que tener conocimiento, hay que darles capacitación y lo más importante es conciencia, para que eso no lo vayan a llenar ellos, porque si no, ahí no hay pureza, no hay resultado. Número 4. Las preguntas no deben ser tendenciosas. Eso se refiere a que las preguntas deben ser directas, cortas. Como mis exámenes, ya vienen preguntas cortas. Imagínense una pregunta de 8, 9. Yo no sé si lo vieron en un curso, pero hay cursos que hacen preguntas muy grandes. Entonces eso cansa, ¿no? Entonces cuando ustedes les preguntan algo directo, ustedes contestan directo al grano. ¿Sí? Entonces todo tiene que ser pequeño y tiene que ser directo, porque así la gente le va a agarrar. Un examen que lo vean ustedes muy cargado, sueño dado, regresa a las estrés, empieza a dar ansiedad, ahí está el problema. Sigamos. Número 5. En las preguntas difíciles, evitar que puedan significar un conflicto para el encuestado. Por eso hay que tratar de hacer un lenguaje sencillo, no poner preguntas complicadas o preguntas que puedan tender a llegar. Por eso se dice que en la academia hay dos temas que no se preguntan: religión y política. ¿Por qué razón? Para no entrar en esa conflictividad, por perder esa paz y esa sociabilidad que se da. Entonces deben de ser lo más sencillo posible y no preguntar cosas que no deben de preguntar, que puedan afectar. ¿Sí?
Por ejemplo, que ustedes tengan el conocimiento que en una familia hay alguien que fue violado, lógicamente esa persona no se lo van a preguntar a él o a él, sino se lo van a preguntar a un familiar, porque eso o le va a molestar o le va a afectar. Número 6. El orden de las preguntas debe ir de lo más simple a lo más complejo, de lo impersonal a lo personal. Es lo que yo les decía, agarramos la parte general y ya aterrizamos un par de preguntas, como dicen, para calentamiento, y ya después entramos al tema de lleno, ¿verdad? El tema de lo que a ustedes les interesa saber. ¿Sí? Número 7. Se debe evitar la Monotonía. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuestionante tiene que ser atractivo lo que ustedes estén preguntando, porque si no, ahí se lo dejan. Sí, no, y ustedes, no, y siguen. Cuando algo es monótono, las personas no colaboran, porque acuérdense que es colaboración, ¿verdad? No es obligación que lo hagan. Por eso si preguntas se les pueden apoyar. Sigamos. Ventajas y desventajas del cuestionario. Ventaja. Reside en la gran economía de tiempo y personal. Pueden enviarse por correo o administrarse directamente en grupos reunidos al afecto. Ventaja, la calidad de los datos obtenidos pueden incrementarse al no planearse personalmente el cuestionario. Esto quiere decir que ahora tienen ustedes una ventaja. Ustedes tienen todos sus celulares, a todos sus contactos los tienen en el chat, les pueden hacer su cuestionario, lo mandan por ahí lo reciben. Son sus cuates, son sus conocidos, son familias. En mi familia hay 5, ahí se pueden pasar 5 cuestionarios por allá. Esa es la gran ventaja que tienen, la practicidad que hay de hacer eso. Que ahora en día ya no necesariamente tienen que estar ustedes, a los que tienen pues personas cerca, pues obvio, es más fácil pasarlo ahí si la familia es grande, o un día domingo, que es día de almuerzo, reunión de familia, y los ponen todos ahí, un par de minutos, ¿verdad? Y si no, pues con los amigos hacemos eso, hacemos el cuestionario y lo mandamos, como solo que poco está, ¿sí o no? ¿Sí? Desventaja. Impide conocer las reacciones reales del informante ante cada pregunta. También las confusiones o malentendidos pueden identificarse, pues no existe la posibilidad de consultar sobre dudas específicas o de orientar una respuesta hacia un mayor profundización o especificación. Sí, porque están haciendo ya, como ya está estructurado y es cerrado, no les da margen a preguntarles más, ni van a ser ustedes especialistas en estar viendo facciones, porque en el rostro se tira para una persona le agrada algo, o le desagrada algo, o simplemente no lo quiere hacer. Esa es la desventaja que tiene. Entrevista. Vamos con la tercera, que es la entrevista. Definición. Constituye una técnica que obtiene información de una manera amplia y abierta en dependencia de la relación entrevistador-entrevistado. Es un proceso dinámico de comunicación entre dos personas en donde el entrevistador solicita información al entrevistado. Se utiliza la investigación cuantitativa y en la cuantitativa. Cuantitativa y en la cuantitativa. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? La siguiente hoja. Diferencia del cuestionario. Veamos. La entrevista, ustedes han visto Noticiete en las noches, siempre llevan a alguien ahí. Normalmente llevan a un experto. Necesitan saber tal tema. Entonces contactan a la persona. Entonces a la persona le dice si está interesada en participar en tal tema. Sí. Entonces, de ese tema, ¿qué es un tema sugiere usted? O con lo limitante del tiempo que es el noticiero, que sacan a la persona qué es lo que él quiere transmitir de esa entrevista. Entonces viene él y manda su tema y de los temas que él manda, ahí sacan un par de preguntas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sí? Los entrevistadores leen lo que la persona, ¿no? Eso no es improvisado, eso lleva, o sea, ellos preparan para hacer cosas, tal tema, pero ese tema ahí lo tienen, pero la persona se los envía. Entonces lo que hace pues es preguntarle, y el otro lógicamente lo va a dar por una razón, ¿no?
que sí sabe del tema, pero sabe del tema por eso. ¿Sí? Por eso se dice que tiene que tanto la persona que entrevista tiene que conocer el tema porque lee. Y no miren ustedes ese programa de Expedientes X, ¿no? ¿Sí o no? Ya todos los domingos creo que es. ¿Se pueden dar cuenta ustedes? Van a las fuentes, consultan y de ahí llevan a una persona que sea especialista en eso y empieza a explicar. Hoy ustedes de uno que fue director en el proyectivo mi amigo, ya sale mucho hablando de criminología y todo eso, que todo eso ha sido su rollo, pero es cuando lo llevan a esos noticieros, entonces él presenta el tema que quiere hablar, entonces empiezan a preguntar, porque eso lo que hace es, primero, controlar el tiempo y segundo, entrar de lleno lo que necesita hablar, si no, no lo detienen o no alcanza el tema, se queda medio. ¿Sí? Diferencia del cuestionario. Esta técnica se selecciona a la persona o personas que posean amplios conocimientos sobre el tema, problema que se está investigando y obtener los datos e información que se necesita de una manera abierta. Preparación. Conlleva la preparación del plan de entrevista a quienes entrevistan, cuándo, en qué ambiente y cómo conseguir a los sujetos. El tema debe ser concentrado, preguntas claras, precisas, ordenadas, estandarizadas. El entrevistador debe estar entrenado teórica y técnicamente. ¿Qué significa eso? Es lo que yo les acababa de decir, ¿verdad? La persona, el sujeto que identifica, manda su tema, ellos lo preparan, o él mismo les puede mandar las preguntas, la estructura de su plática, ¿verdad? Que ahí le dicen después cuánto tiempo tiene. Entonces ahí miden el tiempo, ¿está de acuerdo? Preguntan y se van. Clases de entrevistas, según la forma que adopte la entrevista. Estructurada, estandarizada o entrevista. Las preguntas y sus ausencias, sus uniformes, es decir, se hacen con las mismas palabras y el mismo orden a cada uno de los entrevistados. Semiestructurada o mixta. El entrevistador aplica preguntas estructuradas con preguntas espontáneas, adicionales para obtener mayor información. Estructurada o no estandarizadas. Se da al entrevistado un tema o un conjunto de temas para que lo desarrolle. No hay pauta a seguir por medio del investigador. A profundidad. Se realiza en reiterados encuentros entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comunicación de las perspectivas respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan sus propias palabras. Estamos bien claros con entrevistas más sensibles, pero ahí es bien importante. La persona que va a ser entrevistada es la que aporta todo. Que lógicamente va a saber más que el otro. Sin eso no se podría hacer. Él prepara eso, es estructurada por las preguntas, y cuando él está hablando, el otro le puede preguntar cualquier cosita que le haga de ahí para seguir ampliando. Pero la entrevista es un poco, esa es más específica, es un poquito más. Para hacer ustedes un trabajo de campo de esa naturaleza es más complicado, porque hay que conocer el tema, hay que estudiar mucho. Según los objetivos de la investigación, entrevista exploratoria. Debido al nivel de desconocimiento básico que tiene el investigador, pretende lograr una solución a esta dificultad mediante la obtención de cierta información que permite elaborar, precisar o modificar el problema, la hipótesis o inclusive ambos aspectos. Hay mucho que explicar. Entrevista para la comprobación de hipótesis. Se efectúa cuando ya nuestro problema de investigación e hipótesis están completamente elaborados para obtener información que nos permite comprobar o no la hipótesis de investigación. Ventajas y desventajas de la entrevista. Paremos ahí. Agarramos nosotros nuestro problema. Entonces, formulamos nosotros una hipótesis. Esta hipótesis conlleva su supuesto.
Después de los objetivos planteados, ¿sí? Tenemos el problema, sabemos qué problema es, hacemos una hipótesis, formulamos supuestos, tenemos objetivos generales y específicos y por último aterrizamos en la comprobación de la hipótesis. O sea, solo es verdadero o es falso. ¿Qué significa eso? Que si no hacemos una cosa bien hecha y bien rigurosa y caemos aquí en todo lo que hicimos atrás, sí. ¿Sí? Eso es lo que acaba de leer Isaías. Lo ideal es esto, ¿verdad? Esto sería la medicina, ¿sí? Si logramos comprobar, esto va a ser la medicina para esta enfermedad. Esa va a ser la respuesta a la solución del problema. Ventajas y desventajas de la entrevista. Ventaja esencial. Los mismos actores sociales son quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Desventaja. Inconvenientemente que limita a cualquier persona entrevistada. No dará la imagen que tiene de las cosas a través de su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo, como tiene mucho conocimiento, no puede ser subjetivo. Él va a desarrollar, eso va a desarrollarse en base a la objetividad del problema. Es una persona que tiene mucho conocimiento, pero que ahí tiene que apartar su postura subjetiva para dar una respuesta objetiva. O sea, no, algo objetivo es algo científico, ¿verdad? Algo que puede ser comprobable, algo que es real y algo que, por ejemplo, politiqueros han oído cómo hablan. Ya los oyeron ustedes. A mí me decía alguien que los políticos, mejor yo hice una pregunta, la diferencia entre un político y un politiquero, ¿cuál es? Porque políticos por naturaleza somos todos. Eso lo dijo Aristóteles hace cuántos años. El hombre por naturaleza es político, político contra sus políticas. Esto lo hago así, es una política. A mí me gusta ir aquí, eso es una política. Yo estudio aquí, eso es otra política. A mí me gusta trabajar así, eso es una política. Yo pedí la diferencia entre un político y un politiquero. Todavía estoy esperando esa respuesta. Ahí terminamos. Veamos. Entonces yo creo que después de esto entramos a la parte estadística. Si no estoy mal, ¿quién tiene el programa ahí a la mano? No. Ahí en sus teléfonos no lo tienen si se los mandé. Primer día de clase. ¿Hay coordinador lo mandó? Sí, y él se los tuvo que revisar. ¿Lo tienen ahí? Primer día de clase. Por favor, hágame el favor ahí. Según mis cuentas ya entró la estadística. Eso dice punto 6, la entrevista, punto 7, cuestionario, punto 8, introducción a la estadística. Eso es lo que nos toca ver. ¿Ya vieron cómo vamos? Vamos rápido, ¿no? No debería agarrar 5 puntos. Ahorita hace ese buen trabajo, le voy a agarrar 15 o 20. Y van a tener bastante. Vean, pues entonces el próximo día de clases, el martes, vamos con clase virtual, vamos a avanzar bastante. La otra semana le vamos a dar duro, porque esa es la parte que a mí me interesa para que ustedes comiencen su tema. Ya espero que estén comenzando a estudiar más qué es lo que van a desarrollar, ¿verdad? Sí, porque lo que vamos a ir adicionando es la parte que yo les voy a enseñar. ¿Sí? Vale. Una clase de poco tiempo, ¿verdad?